Derecho de las obligaciones. Un tema que cada vez que hay crisis en el país, retomamos las fuentes y volvemos a buscar soluciones. Bienvenido, señor presidente del colegio. Ya que está, doctor Alessandro. Ramiro, tome yo la palabra. Pero le paso la posta a Ramiro, que quería decir unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Renuevo la bienvenida del doctor Varela, que es docente de la casa. Es una alegría contar acá con la presencia de docentes, de alumnos y también de colegas para abordar estos temas que son de vital importancia en un contexto inflacionario, en un contexto en el cual las obligaciones cada vez tienen más vinculación con la moneda extranjera. Así que nos abre las puertas, nosotros lo hemos organizado acá. Así que muchas gracias a esta universidad. Contar con el doctor Camilo Tales, que le pedí un currículum y humildemente dijo, no, 4 cosas nomás, digan. Doctor Camilo Tales, que es doctor en Derecho, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho a las Obligaciones en la Nacional de Córdoba, en la Universidad de acá de San Luis, también es titular acá de Filosofía del Derecho y de Derecho de Daños. Doctor tiene escrito innumerables libros, más de 11 artículos de todo tipo en distintas revistas científicas, y corto ahí porque sé que es humilde y no le gusta que sigamos hablando de él. Hoy nos viene a hablar de obligaciones en moneda extranjera, muy en boga en tiempos de inflación, donde todos tratamos de recurrir a algo alternativo, a otras monedas. Lo dejo con el doctor Camilo Tales, después hacemos un pequeño corte, un break, y continuamos con la doctora Ana Serena Chada, previo a las preguntas de todos los interesados, de aquellos que quieren hacer preguntas, y después pasamos al otro tema. Lo dejo. Bueno, muchas gracias por la presentación. En realidad, mi currículum tiene esas cosas. Yo no tengo más antecedentes de importancia. El ejercicio de las cátedras desde hace muchos años y publicaciones que, sin mucha regularidad, pero que a lo largo de tantas décadas he hecho. Pero no tengo mayor antecedente importante que los que se han mencionado. Agradezco mucho al Colegio de Abogados y al gestor de este encuentro, el doctor Jorge Varela, y también a la Facultad de Derecho, que son las entidades organizadoras y que me dan la ocasión de repasar y profundizar este tema que hace a mi tarea de enseñanza y de investigación específica, el derecho de las obligaciones, que es un tema de importancia, claro, en cualquier país del mundo, por ejemplo, para la regulación de contratos internacionales. Pero que en nuestro país, como lo ha adelantado el doctor Ramiro Kilka, tiene mucha mayor importancia porque su uso es muy extendido, principalmente con el objetivo de paliar, es mucho menor en intensidad desde hace muchos años. Así, por ejemplo, para mencionar un caso de gran uso, el vendedor de un inmueble con un saldo a cobrar en la venta a plazo, estipula entonces el dólar como la moneda de pago. Y la importancia es aún mayor porque además de la inflación, pues la actualizan frecuentemente, sobre todo mediante la vía de los intereses judiciales moratorios, cuando existe mora, ¿no es cierto?, en el obligado. Y cuando no existe mora, suelen recurrir a diversos medios, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, fallado por un locatario en un contrato de arrendamiento de 10 años, y donde, bueno, es la asignatura, ¿no es cierto? Pero a partir de determinado momento
ya el locatario que tenía un local en la terminal de bancos, ya no quiso cumplir el contrato, fue demandado, y el Tribunal Superior hizo lugar a la cláusula de actualización, mediante la vía de declarar inconstitucional la invalidación de la ley 23.928, y explicando que en el caso de Mora, ellos no declararon inconstitucionalidad el remedio de los intereses moratorios, que incluye una parte importante que es el correctivo de la inflación. Pero como en este caso no podían ¿no es cierto?, establecer intereses moratorios, entonces directamente declaraban la inconstitucionalidad y la validez de la actualización convencional. Las cláusulas de actualización, el decreto de necesidad de urgencia, tienen algunas otras relaciones jurídicas, pero fuera de ese caso no tienen validez. En cambio, pactar el pago del precio en dólares es válido. Ambas cosas llegan al mismo resultado. Y no solo eso, esencialmente son lo mismo. Pero según el modo como se presenta en la cláusula del contrato, en un caso es inválido si se presenta como cláusula de repotenciación de actualización. Aunque sea exactamente lo mismo, tiene una distinta validez, ¿no es cierto?, legal, el decir que se compromete a pagar tantos dólares en sucesivas mensualidades, a decir que se compromete a pagar el primer mes tantos pesos, que será valor que será ajustado según el incremento del valor del dólar en tal plaza, tipo vendedor, etc. En esencia es lo mismo, pero por estas cosas, ¿no es cierto?, que tienen las formalidades del derecho, los resultados son completamente distintos. Bueno, el pueblo argentino en gran medida ahorra en dólares cuando puede, establece el valor de las cosas en dólares. La publicidad que vemos en la internet de inmuebles desrogados, en la mayoría de los casos están expresados en esta moneda extranjera, y realiza también contratos para cobrar en dólares. Es decir, estas funciones propias del dinero, que es servir para determinar el valor de las cosas, el servir como cumplimiento de las obligaciones, servir como ahorro, bueno, las vemos en el dólar. Pero más allá de eso, también es común que la gente piensa en dólares, ¿no es cierto? Es decir, parece más sencillo interpretar el valor de un departamento determinado diciendo $50.000 y se comprende. En cambio, si se dijera, por ejemplo, 68 millones de pesos, no. Es más fácil entender quizás $150.000 que 195 millones de pesos. Porque justamente la constancia relativa del dólar, es decir, que su aumento su inflacionario es paulatino, hace una cierta constancia que en el espíritu humano permite, ¿no es cierto?, mantener la idea del valor. Digamos, la rápida evolución de la inflación de la moneda nacional lo hace menos fácil. Validez, sí. El pacto de precio en dólares es perfectamente válido, está legalmente permitido, cosa que no ocurre en todos los países. Por ejemplo, en el Brasil, desde hace mucho, desde su último Código Civil sancionado en 2002, es un negocio nulo directamente, ¿no es cierto? Las partes, si no quieren cumplir, se pueden mandar nulidad, el juez debe acordarla y las partes se deben restituir lo que se hayan dado, ¿no? Eso está en el artículo 318 del Código de Brasil. Claro está que también el mismo código no solo que permite la actualización de las deudas, sino que la impone como norma obligatoria. Norma que existe en la mayoría de los países sudamericanos que tienen inflación
también importante, pero donde la ley ha aceptado de un modo general desde hace ya varios años, ¿no es cierto?, como es Chile, Perú, Brasil y otros países, la actualización de las deudas. En la Argentina estuvo durante muchos años legalmente también prohibida la contratación en moneda extranjera, ¿no? Pero hubo en el primer tiempo, la época de sanción del Código Civil, que en la Argentina, además de tener curso legal el peso, tenían curso legal varias monedas extranjeras por la razón de que no se había todavía fabricado suficiente cantidad de unidades de moneda. Entonces, estaba el doblón español, también una moneda chilena, la libra inglesa, y el Napoleón francés tenían. Ahora, en 1881 se dicta una ley que no fue nunca derogada en realidad expresamente, y que establecía justamente que no tenían validez las obligaciones constituidas en moneda extranjera. Con el tiempo hubo como una desuetudo o una desobediencia de los tribunales en el sentido de darle validez, pero que el deudor tenía derecho de pagar el equivalente en pesos. Bueno, cuando en 1991 se reforma el artículo 617 y se establece que la obligación contraída en moneda extranjera debe pagarse en esa moneda, se considera tácitamente derogado esta ley 1130 en los artículos correspondientes, que de hecho los tribunales, como digo, habían ya interpretado de otra manera. Con respecto al contrato de locación, bueno, fue inválido la contratación en moneda extranjera por la ley 27.737 del año pasado. El 70 no solamente que deroga esta disposición, sino que expresamente establece los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago de una moneda diferente de la establecida en el contrato. Bueno, pasemos ahora al régimen de la moneda extranjera en nuestro país, de la obligación de moneda extranjera. Como ustedes saben, esto ha tenido un vaivén. En la redacción del Código Civil, Vélez Sarsfield había establecido que no se consideran obligaciones de dar dinero las obligaciones contraídas en moneda que no sea de curso legal en la República. No se refiere a todas las extranjeras, porque algunas, como dije, tenían curso legal, sino a todas las demás. El peso y varias extranjeras tenían curso legal. Las demás se consideraban, de acuerdo con el texto legal, como moneda de dar obligación de dar cantidad de cosas. Y bueno, este régimen, que en la letra de la ley duró 120 años, porque recién fue modificado en 1991 con la ley de convertibilidad. Duró 120 años. Si se aplicaba al pie de la letra, surgían estas consecuencias, que algunos juristas y tribunales habían admitido y defendían, pero que con el tiempo la mayoría de la doctrina y de la magistratura no aceptaba. Una consecuencia es que, si no es una obligación de dar dinero, la obligación de entregar dólares o francos suizos en su tiempo, etc., entonces la mora del deudor no genera intereses, porque los intereses son propios, una consecuencia propia de la mora en la obligación de dar dinero.
Entonces, en el caso de que el deudor se atrasase en el pago de una obligación establecida en moneda extranjera, el acreedor tenía derecho a la indemnización de los perjuicios en virtud de los principios generales de la responsabilidad civil, pero tenía que demostrar la existencia del daño. Cuando, si se trata de intereses, como sabemos, ¿no es cierto?, es una indemnización tarifada que no requiere la prueba del acreedor, ni siquiera la existencia del daño, ¿verdad? Y aunque el deudor pruebe de que el acreedor no ha recibido ningún perjuicio, igualmente debe los intereses. Entonces la consecuencia era muy diversa. Por otra parte, se suscitaba la cuestión de la calificación de muchos contratos, porque en la ley la compraventa tiene como elemento esencial el precio en dinero. Entonces, si se estableció una casa y la retribución en dólares, esto no es precio en dinero, de acuerdo con la letra del artículo 617 hasta 1991. Luego es una permuta, que aunque sus normas son parecidas, en algunos aspectos difieren. Había problemas con la hipoteca también, si se interpreta estrictamente de esta manera, porque no se podía cumplir con lo que se llama, ¿no es cierto?, el principio de especialidad, o mejor dicho, la norma de especialidad, que actualmente está en nuestro artículo 2188 del Código Civil Comercial, que dice que el elemento de la garantía debe estimarse en dinero. Y bueno, si no es dinero, el dólar, entonces ya no puede constituirse una garantía de esta naturaleza. Bueno, dijimos un vaivén. La ley de convertibilidad dijo, de acuerdo con la realidad, que la obligación constituida en moneda que no es de curso legal en la República, bueno, es una obligación dineraria y el deudor cumple entregando precisamente la cantidad de la especie de moneda pactada. Ahora bien, cuando se redacta el anteproyecto del Código Civil y Comercial, se mantiene también esta norma, pero en la ocasión en que pasa el anteproyecto a la esfera del Poder Ejecutivo, los asesores del Poder Ejecutivo le hacen unas 12 o 13 modificaciones al proyecto que después será aprobado, y entre ellas cambian el texto legal y restituyen el mismo texto que había tenido el Código Civil. Es decir, se considerará una obligación de la cantidad de cosas. Con lo cual surge nuevamente esa discusión de si tenemos compraventa con $10 o no, de que no corresponden intereses. Y bueno, algunos juristas, sobre todo en el primer tiempo, como el caso del doctor Ossola, decía, bueno, esta es una obligación de género, no es de dinero, no corresponden intereses, etcétera. Sacaba todas las conclusiones lógicas, ¿no es cierto?, a partir de esta premisa que estaba claramente declarada en la ley. Luego, con el DNU 70 del año 2023, se modifica el texto correspondiente, que actualmente, como ustedes saben, dice, artículo 765 del Código Civil Comercial, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinado o determinable al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Este es bien categórico. Obligación del deudor, el deudor debe, artículo 766, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Y en esto, esta regla del decreto de necesidad y urgencia coincide con la opinión prácticamente unánime, ¿no es cierto?, de los profesores de Derecho Civil, que independientemente de la interpretación del eje LATA, algunos decían que había que ser fiel, considerar que es una obligación de género, no aplicar intereses, etc. Otros, por el contrario, decían que había que atenerse a la realidad, son obligaciones de dar dinero, pero independientemente de esa divergencia, del eje ferenda, todos estaban de acuerdo en que el texto debía modificarse porque la moneda extranjera debe considerarse dinero.
Bien, y ese es el régimen, ¿no es cierto?, que en este punto rige actualmente. Es que el dólar cumple las funciones del dinero aunque no tenga curso legal. Es decir, el curso legal es una propiedad muy importante, pero no debe considerarse que sea esencial al dinero. Lo esencial al dinero es aquello que cumple las funciones propias del dinero, que es servir de medida común de los valores, ¿no es cierto? Y bueno, el dólar se utiliza para el valor de departamentos y otros inmuebles, el valor que ponen los fabricantes y mayoristas de la mercadería que proveen, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Cumple también, bueno, la función de atesoramiento, de ahorro, y en esta función, con más eficacia que el dinero, precisamente porque su grado de depreciación a lo largo del tiempo es menor. Incluso el mismo Código Civil y Comercial, en varios lugares, llama dinero a la moneda extranjera, ¿no? Por ejemplo, en la regulación específica del préstamo de dinero, artículo 1527, al referirse al contrato de depósito de dinero en banco, en 1390, en el contrato bancario de préstamo de dinero, en 1408, en el contrato bancario de apertura de crédito, 1410, llama dinero a la moneda extranjera. ¿Cuál es el significado de la reforma legal que obró el DNU 70? Bueno, yo creo que no ha modificado el derecho. Una interpretación finalista y sensata tenía que admitir siempre que se trataba de una obligación de dinero, pero es útil desde el punto de vista de la pedagogía jurídica, porque ya deja en claro esta situación de haber pretendido encuadrar el dinero como obligación de género. Cuando la obligación de género, si bien hay indeterminación, porque una obligación de dar un cuerpo cierto, obligación de género, casi por ejemplo, entregar caballos, o se compromete el hotel a dar 2 habitaciones de ocupación doble, que son distintas entre sí, una obligación de género, no es de habitación 104, que también se podría contratar como cosa cierta. Pero hay muchas obligaciones de género, por supuesto, pero es decisivo, importante, relevante, el aspecto corporal, material, ¿no es cierto? Porque hace el interés del acreedor, justamente. Y por eso también la elección, la parte que tenga la elección, porque bueno, prefiere este caballo a este otro, prefiere esta habitación a esta otra, etcétera, porque la materialidad es decisiva. En cambio, en la obligación de dar pesos, o la obligación de dar dólares, o de dar reales, etcétera, no tenemos una materialidad que caracterice la obligación. Lo que importa es el valor económico. Entonces, es radicalmente distinta la obligación de dar dinero de la obligación de género. La obligación de género, en principio, recae siempre sobre cosas materiales, en principio, ¿no? En cambio, la obligación de dar dinero puede tener un correlato material, pero puede tener un correlato absolutamente inmaterial, ¿no es cierto? Porque además del billete y la moneda, bueno, tenemos pagos mediante transferencias y otros diversos, transferencias bancarias, y otros diversos medios. Entonces, la reforma ha sido buena por el aspecto pedagógico que debe tener la legislación, no debe confundir, y por el aspecto de seguridad jurídica, porque entonces evita las discusiones que de alguna manera habían tribunales o juristas que interpretaban de una manera u otra. Pero el dólar es dinero no porque lo haya dicho el legislador, es dinero porque naturalmente es dinero. En la legislación, bueno, luego pasamos a un tema muy importante que es el asunto de la opción del deudor por pagar pesos cuando se obligó a pagar dólares. Problema que no ha perdido actualidad, porque si bien el DNU 70 dice que el deudor no puede imponerle otra moneda que la establecida, si ha firmado dólares, tiene que pagar dólares, pero tenemos que tener en cuenta que
existen, ¿no es cierto?, todavía relaciones jurídicas que nacieron antes de la sanción del decreto 70 y que pueden suscitar controversia y deben ser resueltas de acuerdo con la legislación que existe, y eso suscita una serie de problemas, ¿no? Hay que decir que esto no es una rareza que la ley haya impuesto en el Código Civil y Comercial la opción en favor del deudor. Es lo más común en la legislación. La mayoría de los países cuya legislación conocemos establecen el derecho del deudor de pagar en la moneda nacional cuando la deuda se ha contraído en moneda extranjera y aunque no se le ha puesto una cláusula de opción, ¿cierto? Yo voy a mencionar unos pocos ejemplos para no abundar. El Código Civil alemán, artículo, como se llama, párrafo 244, del siglo XIX, que entró a regir en 1900, establecía toda deuda expresada en moneda extranjera que deba pagarse en Alemania puede pagarse en moneda alemana, salvo pacto en contrario. Y cuando se reforma, la gran reforma en materia de obligaciones del Código Civil alemán, que fue en el año 2002, subsiste la misma norma, que está vigente hasta hoy, y con el mismo número de parágrafo, el 244. Lo que pasa es que ya dice euros, la diferencia, ¿no? Si una deuda que está expresada en una divisa distinta del euro debe pagarse en territorio nacional, se debe realizar su pago en euros, excepto que expresamente se haya pactado el pago en la otra divisa. El de Italia, también de 1942, y esa regla sigue vigente, puede liberarse pagando la moneda, bueno, no digamos nacional ahora, ¿no es cierto?, el euro. Aunque haya sido pactada, por ejemplo, en rublo o en libra esterlina, etc., el euro puede liberarse pagando la moneda propia del país. El Código Civil de Perú de 1984, que fue el último de los códigos, si no estoy mal informado, sudamericano, que se sancionó. En el 1237 también establece la opción. El Código de México, en 1931, no el código, sino que se dictó una ley monetaria en 1931 que establece la opción y hoy está vigente, ¿no? Claro, el problema en la Argentina no es la opción, que puede tener sus razones, ¿no es cierto?, de política legislativa. El derecho monetario hace al orden público. El problema es justamente la inflación y la invalidación de las cláusulas de actualización. Entonces, el acreedor busca el dólar para mantener en lo posible, ¿no es cierto?, el valor de su crédito, como el vendedor, por ejemplo, bueno, el valor del precio de la casa, mantenerlo. Entonces, no puede poner una cláusula de actualización, recurre al dólar. Ahora, resulta que el dólar tiene muchas cotizaciones, entonces está expuesto a que un tribunal le aplique una cotización determinada. Todavía en 2024 existen tribunales que aplican el valor oficial puro, porque dice que es el valor que ha definido el legislador y es el valor que para los argentinos tiene el dólar. Es muy minoritario, pero hay precedentes judiciales actuales, por ejemplo, que tengan ustedes una idea, con la gran brecha que existe, en algunos años mayor, que llegaba a ser 80-85%, entre la cotización oficial y la cotización del dólar real que uno puede conseguir. Hoy en día creo que está más o menos en el 40% la brecha, aunque todos estos días hubo mucho movimiento, ¿no? Más, menos, y mayor variación que antes entre los distintos bancos, para el oficial y para los otros tipos de cotización. Entonces, habiendo inflación, prohibición de actualización de la deuda por cláusula, muchas cotizaciones, entonces, encima que el deudor se pueda desobligar optando por peso, que si hay discusión entre ellos cuál es la cotización, el tribunal lo va a resolver y los tribunales han resuelto de las maneras más dispares, ¿no es cierto? Porque de todas las cotizaciones que existen, excepto la del dólar paralelo, han aplicado todas las otras. ¿O no es así? Esa es la realidad. Bueno, de todos modos, en el sistema anterior al DNU, la opción no estaba permitida por varios artículos del código en ciertos contratos, ¿no es cierto? El contrato de depósito en dólares, el banco debe devolver en dólares, así lo establece el Código Civil y Comercial. Lo mismo los préstamos en dólares, aunque se han hecho muy escasos ya en los últimos años,
pero también deben restituirse en esa moneda, y así hay 3 o 4 contratos en los que se establece una excepción, o así se ha interpretado que es una excepción a la norma general que en materia de obligaciones se ha establecido en el Código Civil Comercial. También, en general, la doctrina y los tribunales han entendido que cuando el dólar es moneda esencial, me estoy refiriendo al régimen que permitía la opción, que todavía es aplicable, porque puede haber mucho juicio en ese sentido, ¿no? Bueno, a ese régimen estoy refiriendo. Bueno, cuando la moneda es esencial, por la naturaleza del acto jurídico, entonces la opción no se aplica. Hay que hacer interpretación restrictiva con un criterio finalista de interpretación de la ley. Por ejemplo, los contratos internacionales, obviamente, ¿cierto? Contratamos con un proveedor del exterior, no funciona la opción de pagar en pesos. Las obligaciones alimentarias que deben pagarse en el exterior, alimentado. Los contratos de cambio de moneda, obviamente. Entrego pesos y dentro de un rato, cuando me traen los dólares de que hace cambio, dice, bueno, vemos la opción, tomen los pesos, pero menos por la comisión de la casa. No, es obvio, ¿verdad? Los dólares, y tiene la obligación de entregarle al mandante esos, los dólares, no puede ejercer la opción, es decir, bueno, yo los convierto en pesos, tiene que entregar exactamente, ¿no es cierto?, lo que ha recibido para su mandante. Bueno, si una seña se dio en dólares, se debe devolver en dólares y doblarse en dólares, si la otra parte se arrepiente, por ejemplo, el vendedor de la casa. Y después está la letra del cambio, ¿no? Que se aplica al pagaré, que es mucho más usado, por supuesto, y el decreto, que todavía está vigente, regula específicamente letra de cambio, pagaré, que también se aplica al cheque, establece que si la letra de cambio fuese pagable en moneda que no tiene curso legal en el lugar de pago, el importe puede ser pagado en moneda nacional al cambio del... Estos han tenido vigente y entonces ha suscitado una discusión porque el DNU es ley posterior, muy posterior, pero general. En cambio, las disposiciones que regulan el pagaré son ley especial, aunque anterior. Entonces, los criterios hermenéuticos no nos sirven. Muchas veces en este caso, ¿no es cierto? Ley posterior general contra ley especial anterior. Entonces, si aplico los criterios de interpretación, cada uno me da un resultado distinto. La ley posterior debe predominar sobre la anterior, la especial sobre la general. De modo que está dividida la doctrina, no he consultado con jueces al respecto en lo que toca a la interpretación respectiva. Mejor dicho, he visto sentencias que le han dado prevalencia a la regulación específica de la letra de cambio. Una sentencia. Otro conflicto, luego del DNU, es decir, cuando se elimina la opción legal, se admite si hay alguna opción en el contrato, pero se pactó en dólares, debe pagarse en dólares de acuerdo con el DNU, toda obligación constituida desde el 29 de diciembre de 2023. Bueno, con la tarjeta de crédito, ¿no? Porque la ley 25.065, que regula el sistema de tarjeta de crédito, tanto el contrato del usuario de la tarjeta o titular, o no titular, pero usuario, y el banco o la empresa emisora, y también regula el contrato entre el llamado comerciante adherente y el banco o la entidad emisora, esta ley 25.065 establece la opción, ¿no? En el artículo 31. ¿Qué es lo que normalmente se ha practicado? La persona tiene consumo en el exterior, aparecen, ¿no es cierto?, los resúmenes en dólares, pero el banco le recibe en pesos, se lo convierte. Entonces tenemos también el caso de una ley posterior y general, que es el DNU, frente a la ley de tarjeta de crédito, que es especial y anterior. Ahora, yo creo que, más allá de lo que es la práctica bancaria, ¿no es cierto?, los bancos cobran sin inconveniente en pesos, más allá de eso,
Hay que considerar que la 25.065 fue muy considerada por el autor del DNU, por los autores del DNU, al punto que uno de los aspectos centrales en materia de obligaciones y quizás más importante son todas las eliminaciones de reglas de la tarjeta de crédito que allí se hacen, o las modificaciones, donde se ve indudablemente el poder de los bancos, ¿cierto? Más acusadamente todavía esto se nota y en relación con la cuestión justamente de los intereses, que es uno de los aspectos que se regula ahí en la tarjeta de crédito, más se ve en la prosaicamente denominada ley ómnibus, que digamos fue retirada del acto legislativo, donde se modifica grandemente el artículo 771, o se proponía, digamos, modificar el artículo 771 que faculta a los jueces a reducir los intereses usurarios, y prácticamente no le dejan casi nada al artículo 771. Es casi una abolición de la facultad de los jueces de reducir los intereses usurarios. Eso no llegó a ser aprobado, ¿no es cierto? Pero se pone de manifiesto, digamos, la importancia que ha tenido en la redacción de este decreto la relación entre el cliente y el banco. Entonces, si se han modificado y eliminado tantos artículos de tarjeta de crédito, y sin embargo el artículo 31 no se tocó, se puede razonar que el autor del DNU no quiso modificarlo, ¿no? Me parece que es una interpretación razonable. Ahora, la opción puede ser renunciada por el deudor o no. Esa es la pregunta. Y ha sido una cuestión discutida desde el principio de vigencia del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, si una cláusula que establezca que el deudor renuncia a la opción que le concede el artículo 765 del Código Civil y Comercial. O si se pone, solo podrá cumplirse con el pago de dólares billetes, como suele decirse. Que los billetes parece superfluo. Es lo mismo decir, solo podrá cumplirse con dólares. Salvo que se espere otra cosa, que se quiera decir que no se va a admitir una transferencia, una cuenta en dólares, sino que hay que entregar material, también puede haber esa intención. Pero normalmente se pone esta cláusula como diciendo la renuncia del 765, ¿no? Con ese tipo de billetes es como una redundancia, ¿no? O se puede poner, por ejemplo, suele poner, se cumplirá necesariamente mediante la entrega de moneda extranjera. Es decir, una cláusula que justamente modifica el 765. Y bueno, hubo discusiones porque la cuestión estaba en determinar si el artículo 765 en esta parte es o no una ley de orden público, imperativa, indisponible, o si por el contrario es una ley supletoria, disponible por las partes, o dispositiva, como se le suele llamar. Porque bueno, en un caso sí, va a haber la renuncia, y si la calificamos de la otra manera, la renuncia no es válida. Pero no se encuentra en la ley, yo, en mi humilde opinión, una solución para esto, sino que el intérprete tiene que tomar una decisión con algún fundamento, pero no lo va a encontrar en la legislación. Porque la legislación simplemente nos dice cuándo una ley de orden público y cuándo no lo es, con caracteres generales. Y esos caracteres no nos sirven para dirimir esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, el 944 dice: toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada a las defensas que pueden hacerse para el juicio. Es decir, cuando no solo afecta intereses privados, y el 962 dice, bueno, acá de intereses privados, dice, no, derecho monetario hace a la política del Estado, hace el orden público nacional. Bueno, le adelanto que los tribunales en gran mayoría se han inclinado
por interpretar que es supletoria y que el pacto vale, el pacto de renuncia. También la gran mayoría de la doctrina al principio estaba bastante dividida y en la Jornada Nacional de Derecho Civil hubo respuesta en los dos sentidos, por muchos juristas en un lado y muchos en otro, pero con el tiempo se fue admitiendo la renunciabilidad. Decimos que el otro artículo del 962, que tampoco nos ayuda, porque dice carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las personas, a menos que de su modo de expresión o de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. Por su contenido, y ahí viene la discusión, bueno, el contenido, derecho monetario, es disponible y no es disponible. Bueno, desde el punto de vista práctico tenemos que saber que la doctrina, hablando de renuncia, es el caso de si se trata de un consumidor el que renuncia a la opción. Vos imaginar este caso en este negocio mal denominado, pero usualmente conocido como propiedad de tiempo compartido, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, el pago de las mensualidades, de las expensas comunes y de otro tipo de gastos que están establecidos en la ley respectiva o en el contrato, entonces se pacta en dólares y en una cláusula está la opción, la renuncia de la opción de parte del cliente o la adquisición de un inmueble de una empresa constructora, ¿no es cierto?, donde se parte en dólares, pero también con una cláusula en la cual el adquirente renuncia a la opción que le otorga el artículo 765. O incluso un contrato de locación, aunque no sea hecho por un proveedor en el sentido de la ley de defensa del consumidor, sino un particular que tiene un inmueble y que lo alquila, ya no se le aplica la cuestión de la renuncia del consumidor, pero sí la cuestión de la renuncia de un contrato por adhesión. Todos los contratos de locación, o salvo una realización, son contratos de adhesión. Una de las partes completamente y el otro se adhiere contrato o no contrato. A lo sumo puede agregarse algunas cláusulas, algunas modificaciones, pero son la menor parte, ¿no es cierto?, de todo lo que es el contrato de locación. Porque esto que decimos con respecto a si es válida la renuncia del consumidor, también se ha cuestionado con respecto a contratos que no son entre proveedor y consumidor, pero que son contratos por adhesión. Porque la ley en ambos casos habla de cláusulas abusivas y una de las especies de cláusulas abusivas es en los contratos con consumidor o el adherente, en los contratos por adhesión a cláusulas generales, renuncia a algún derecho que la ley le concede. Así lo define el artículo 37 de la ley del consumidor cuando menciona ejemplos, dice, ¿no?, de cláusulas abusivas, las que importen renuncias con respecto a las facultades que el derecho en general le otorga. Bueno, esto está dividido, ¿no? En las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, la primera que hicieron después de aprobarse el Código Civil Comercial en Bahía Blanca 2015, la mayoría estimó que no es válida la renuncia hecha por un consumidor. Pero hay muchos autores muy estudiosos e importantes que dicen que la sola renuncia no puede determinar que la cláusula sea abusiva, porque al contrario, la renuncia, o sea que debe pagarse en dólares, puede ser realmente el modo justo de la relación y que si el consumidor opta por pagar en pesos, a pesar de la cláusula en que ha renunciado a esta prerrogativa, dice, hay casos en que puede ser una injusticia en perjuicio del proveedor. Imagina situaciones como esta. Bueno, entonces algunos autores como el jurista cordobés Azar, que publica mucho más de obligaciones, el enterrano Moya, el porteño Alejandro Borda y Osari, están entre los autores que dicen que debe estudiarse la relación en concreto y no puede establecerse una norma general al respecto. Otra cuestión de gran importancia que también
tuvo soluciones antagónicas en la doctrina, es si esta opción del artículo 765, ya derogado, pero que, insisto, las cuestiones subsisten porque durante muchos años vamos a tener controversias y, por otra parte, las partes actualmente también pueden estar dentro de la opción. La cuestión es si esta opción hace que se trate de una obligación alternativa. Más de la mitad de los juristas se ha pronunciado porque se trata de una obligación facultativa, o para decirlo con más precisión, el código la llama facultativa, es tradicional la norma facultativa, pero un poco puede resultar chocante decir obligación y facultativa. Por eso parece más preciso decir obligación con facultad de sustituir el objeto. Pero es más largo. Entonces, ¿cómo caracteriza la obligación facultativa del código? De este modo. Y esto tiene mucha importancia en las consecuencias, ¿no?, jurídicas, que sea uno u otro. Concepto. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo el accesorio. Si nosotros leemos el 765, parece que es accesorio. Porque dice, el deudor tiene la facultad de liberarse pagando en pesos. Está obligado en dólares, pero si él quiere, se libera en pesos. Y por eso la mayoría de los autores se ha decidido por esta interpretación. Pero hay otros que no, como el caso de Ósola y Azar, que cita en materia de obligaciones, Maximiliano Calderón, publica mucho en materia de contratos y de obligaciones. Ellos dicen que no existe una obligación principal y una obligación accesoria. Pero por otra parte, Pizarro, Ramón Daniel Pizarro y la mayoría de los autores se pronuncian por lo facultativo. Yo creo que es alternativa. ¿Y por qué es alternativa? Por una interpretación finalista. De acuerdo con el código, en el caso de la obligación alternativa, si una de las alternativas, 2, 3, 4, lo que sea, una de las alternativas es imposible, aunque no sea por hecho imputable al deudor, no se puede cumplir, está obligado a cumplir la otra. En cambio, en la facultativa, si la obligación hay un principal y accesorio, si la obligación principal se hace imposible, por ejemplo, una cosa y la cosa fue robada, se destruyó, se perdió, sin que sea imputable al deudor, la obligación queda extinguida, la que uno puede exigir la facultad. Entonces, bueno, porque así son dos modos de obligarse distintos, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que es facultativa y si llegara a dar un caso en que la obligación de entregar dólares se hace imposible, quizás los dólares en esto no es tan fácil, aunque es un tema discutido también, ¿no? Un tema discutido, una cantidad determinada de dólares que el banco no le da más que 200 y siempre que cumpla ciertos requisitos. Bueno, pero está discutido porque están las operaciones de bolsa, mediante las cuales se puede conseguir de manera ilimitada. Bueno, pero también hay muchas restricciones, ¿no? Cualquiera puede. Tiene un subsidio para la luz, no puede conseguir el dólar menos. Es discutible la cuestión de... Pero no pensemos en esto, pensemos en una moneda, por ejemplo, de un país asiático en guerra, que realmente se hace imposible conseguirla desde Argentina, ¿no es cierto? Para entender la cuestión. Entonces, si es facultativa la obligación, entonces queda sin efecto. Se extingue la obligación. Y las partes tienen que devolverse lo que se han entregado. Compró la casa para pagar en dólares. Se hace imposible conseguir los dólares. Si el deudor quiere, paga pesos, porque es facultativo. Si no quiere pagar los pesos, se disuelve la obligación. Parece contrario a la intención de...
de la conservación del negocio jurídico. Por eso, si es alternativa, de acuerdo con la ley, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si hace imposible pagar en dólares, está obligado a pagar el equivalente en pesos. Después viene el problema de cómo se determina el equivalente, pero por lo menos el negocio puede mantenerse, el negocio jurídico, ¿no es cierto? ¿Qué caso hay de obligación alternativa? Facultativa, para que veamos la diferencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, un comerciante compra una cantidad de cajones de cerveza, por ejemplo, para un salón de fiesta, organiza, y se compromete a devolver tal día, por ejemplo, a las 96 horas, los envases correspondientes o tal suma de dinero, porque pueden haberse rotos, se pierden, o tal suma de dinero. Si se establece como facultativa, ¿no es cierto? Deberá devolver los envases de cerveza, pero se eximirá de esta obligación, se puede poner en el instrumento, se exime de esta obligación si abona tantos pesos por envase que no entrega. Tenemos una obligación facultativa y tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. O, por ejemplo, un legado. Se compromete a entregar los mobiliarios de la casa ubicada en la avenida Los Robles 55. El heredero puede también eximirse de entregar los muebles abonando al legatario tal suma de dinero. ¿No se entiende? Lo quiere favorecer el causante a esta persona, al legatario, pero quiere contemplar que el heredero le gusten esos muebles, entonces que se los quede, pero le dé esta compensación, diríamos, dineraria al legatario, ¿no es cierto? Diríamos, se comprende la finalidad del negocio, hay una razón de ser. En cambio, si el dólar y además la posibilidad de liberarse en pesos, no se entiende cuál es la razón de ser de que porque el dólar sea imposible no pueda pagar pesos equivalentes. Cuando, al fin y al cabo, una y otra cosa significan un valor económico, ¿no es cierto? Y después tenemos el asunto de la imposibilidad por fuerza mayor, que de alguna manera yo anticipé, en el sentido de que el denominado cepo cambiario, ¿no es cierto?, importa restricciones que no son menores de ninguna manera, porque hay límites en la cantidad. En un tiempo habían sido, por esa legislación de 2014, hasta el 20% de los ingresos declarados ante la autoridad tributaria por la persona. Y desde hace varios años, y por otra parte hay un límite en la frecuencia de una sola vez al mes, y además tiene que cumplir determinadas condiciones fiscales, no haberse beneficiado de distintas clases de subsidios, entre ellos subsidios, porque no solo para el mes, también para los 200, está el límite, ¿no es cierto?, de que no podrá adquirir, si se ha acogido a